Cordial saludo, estimada tutora. El día de hoy vamos a presentar el análisis y clasificación diagnóstica del personaje de la película Pin. El grupo está conformado por Luisa Fernanda Navarro, María Fernanda Pacheco, Jennifer Carolina Ovallos, Brian Stevens Rueda y mi persona, María Stephanie Santiago. Hoy vamos a analizar el diagnóstico de esquizofrenia en el personaje principal de la película Pin. Primero hablemos brevemente sobre la película Pin, basada en una novela de Andrew Neiderman. La película narra la historia de dos hermanos, León y Úrsula. Desde niños aprendieron de su padre a escuchar los consejos de Pin, un muñeco anatómico, en la consulta médica de su padre. Tras la trágica muerte de sus padres en un accidente de tráfico, León continúa manteniendo un contacto estrecho con Pin, lo que desencadena una serie de eventos trágicos y asesinatos. A continuación describiremos los síntomas observados en León que sugieren la presencia de esquizofrenia. Delirios. León cree firmemente que Pin está vivo y le da consejos. Esta creencia persistente y falsa es característica de los delirios. Alucinaciones. León escucha la voz de Pin y mantiene conversaciones con él como si fuera una persona real. Estas alucinaciones auditivas son una manifestación clara de este síntoma. Pensamiento desorganizado. La interacción continua y las conversaciones con Pin, un muñeco anatómico, sugieren un pensamiento desorganizado. Abolición. León muestra una disminución en la motivación y el interés por actividades cotidianas, prefiriendo interactuar con Pin. Anedonia. León parece no obtener placer de las actividades que anteriormente podrían haber sido gratificantes. Ahora compararemos estos síntomas con los criterios diagnósticos del DSM-5 para esquizofrenia. Criterio A. Síntomas principales. León presenta dos de los síntomas principales, delirio y alucinaciones, y posiblemente un pensamiento desorganizado. Criterio B. Disfunción social ocupacional. León experimenta una disfunción significativa en su vida. Su incapacidad para llevar una vida normal se manifiesta en sus interacciones sociales y posiblemente laborales, que están gravemente afectadas por su creencia en la existencia de Pin. Criterio C. Duración. Aunque la película no especifica claramente la duración exacta de los síntomas, se da a entender que los comportamientos y creencias de León han sido persistentes desde la muerte de sus padres, sugiriendo una duración de varios meses a años. Criterio D. Exclusión de trastornos esquizoafectivos y trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. No se menciona evidencia de un trastorno esquizoafectivo o un trastorno depresivo bipolar con características psicóticas. Los síntomas de León no se superponen con los episodios de trastorno del estado de ánimo, lo que sugiere que la esquizofrenia es el diagnóstico más probable. Criterio E. Exclusión de la atribución a efectos de sustancia o condición médica. No hay indicios en la película de que los síntomas de León sean causados por el uso de sustancias o una condición médica subyacente. Su comportamiento se presenta como una manifestación primaria de una posible enfermedad mental. Criterio F. Relación con un trastorno del espectro autista o un trastorno de la comunicación de inicio en la niñez. No se menciona que León tenga un trastorno del espectro autista o un trastorno de la comunicación. Los síntomas que se presentan son congruentes con los de esquizofrenia, sin evidencias de un trastorno del espectro autista previo. Basándonos en el análisis de los síntomas observados y la comparación con los criterios del DSM-5 formulados, la hipótesis diagnóstica de que León presenta esquizofrenia. León cumple con los criterios diagnósticos establecidos, mostrando síntomas positivos como delirios y alucinaciones, así como síntomas negativos como abolición y anedonia. Además, su comportamiento y creencias han afectado significativamente su funcionamiento social y diario, justificando nuestra hipótesis diagnóstica de esquizofrenia.
Datos epidemiológicos de la esquizofrenia. A nivel mundial, la esquizofrenia es un trastorno mental grave que a escala mundial afecta a aproximadamente 24 millones de personas, es decir, a 1 de cada 300 personas. Más de 2 de cada 3 personas que padecen psicosis no reciben atención de salud mental especializada. Se dispone de una variedad de opciones de atención eficaces para tratar a las personas que padecen esquizofrenia y al menos 1 de cada 3 personas de ellas puede recuperarse por completo. En los adultos la tasa es de 1 de cada 222 personas, es decir, el 0,45%. No es tan común como en otros trastornos mentales y es más frecuente que aparezca en la adolescencia entre los 20 y los 30 años de edad y suele manifestarse mucho más antes en los hombres que en las mujeres. En Colombia la estimación indica que el 1% de la población padece esta condición, lo que equivale a más de 520.000 personas. Ruiz Gómez destacó en su intervención en la Ley 1616 de Salud Mental que le da un impulso a la garantía de una atención de calidad para las personas con esquizofrenia. El Ministerio de Salud, con la participación de Organización Panamericana de Salud, OPS, inició una capacitación con extensión para todo el territorio nacional de la estrategia MHGAP, que es la que se preocupa por la atención a las personas con trastornos mentales, neuropsicológicos y por uso de sustancias. Programa de Acción Mundial para superar las brechas de salud mental de la OMS, que va a mejorar la capacidad de diagnosticar las enfermedades mentales, entre ellas la psicosis, en el nivel primario de atención a la salud. Criterios diagnósticos. Los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos son la esquizofrenia, otros trastornos psicóticos y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Se definen por anomalías en uno o más de los siguientes 5 dominios: delirio, alucinaciones, pensamiento, discurso desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, incluida la catatonia, y síntomas negativos. Podemos observar que León demuestra a lo largo de su vida alucinaciones con Pin, donde lo ve como un ser humano e imagina que tiene diálogos con él. Lo reconoce como si fuese su hermano y busca su ayuda en cualquier situación que se le presenta. León presentaba muchos comportamientos negativos y fue agresivo, sobreprotector con su hermana en la adolescencia, incluso intervino para que su hermana abortara. También se exaltaba cuando se insinuaba que Pin no era un ser humano. En su adolescencia, León buscaba cualquier forma para ver y hablar con Pin. Incluso entró en pánico cuando su padre se lo llevó, pero estos sufrieron accidentes. Sin embargo, León se notó motivado al notar que Pin seguía vivo. León se demostró violento al punto en que cometió 2 homicidios a su tía y el novio de su hermana, causa de sus síntomas psicóticos, ideas delirantes, persecutorias y alucinaciones amenazantes. Criterio A. Síntomas principales: 2 o más de los siguientes, cada uno presente por una parte significativa del tiempo durante un periodo de un mes. Primero, delirios. Ejemplo de la película: León cree firmemente que Pin, un muñeco anatómico, está vivo y le da consejos. Esa creencia persistente y falsa es característica de los delirios. Segundo, alucinaciones. Ejemplo de la película: León escucha la voz de Pin y mantiene conversaciones con él como si Pin fuera una persona real. Estas alucinaciones auditivas son una manifestación clara de síntomas. Tercero, pensamiento desorganizado. Ejemplo por el habla desorganizada. Ejemplo de la película: la interacción continua y las conversaciones con Pin sugieren un pensamiento desorganizado, ya que León se comunica con un objeto inanimado de manera coherente solo para él. Cuarto, comportamiento motor muy desordenado o catatónico. Ejemplo en la película: no se observa directamente en la película, pero León muestra comportamientos inusuales y ritualistas en su trato con Pin, lo que puede implicar cierta desorganización motora. Quinto, síntomas negativos. Por ejemplo, disminución de la expresión emocional o abolición. Ejemplo, la película:
Abolición. León muestra una falta de motivación para participar en actividades cotidianas o sociales, prefiriendo pasar tiempo con Pin. Anedonia. León no parece obtener placer de actividades que antes podrían haber sido gratificantes y aislándose, concentrándose en su relación con Pin. Criterio B. Disfunción social ocupacional. Ejemplo en la película. León experimenta una disfunción significativa en su vida social. Su creencia en la existencia de Pin afecta gravemente sus relaciones con otras personas y su capacidad para llevar una vida normal. Su relación con su hermana Úrsula también se ve afectada y muestra una incapacidad para interactuar de manera saludable con el entorno. Criterio C. Duración. Ejemplo en la película. Aunque la película no especifica claramente la duración exacta de los síntomas, se da a entender que los comportamientos y creencias de León han sido persistentes desde la muerte de sus padres, sugiriendo una duración de varios meses o años. Criterio D. Exclusión de trastorno esquizofrénico, esquizoafectivo, trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. Ejemplo en la película. No se menciona evidencias de un trastorno esquizoafectivo o trastorno depresivo bipolar con características psicóticas. Los síntomas de León no superponen con los episodios de trastorno del estado de ánimo, lo que sugiere que la esquizofrenia es el diálogo más probable. Criterio E. Exclusión de la atribución a afectos de sustancias o condición médica. Ejemplo de la película. No hay indicios en la película de que los síntomas de León sean causados por el uso de sustancias o una condición médica subyacente. Sus comportamientos se presentan como una manifestación primaria de una posible enfermedad mental. Criterio F. Relación con un trastorno del espectro autista o trastorno de la comunicación de inicio en la niñez. Ejemplo, la película. No se menciona que León tenga un trastorno de espectro autista o trastorno de la comunicación. Los síntomas que presentan son congruentes con la esquizofrenia, sin evidencia de un trastorno del espectro autista previo. Factores protectores. Uno de los factores protectores evidentes en la película es el vínculo familiar entre León y Úrsula, a pesar de las circunstancias difíciles y la obsesión de León con Pin. Úrsula muestra preocupación y cuidado por su hermano. Este vínculo familiar puede brindar un apoyo emocional y protección en momentos de adversidad. Además, otro factor protector que se puede observar es la presencia de figuras de autoridad en la vida de León y Úrsula. Su padre, un estricto médico, utiliza a Pin como una herramienta educativa. Aunque la relación con su padre puede ser complicada, la presencia de una figura de autoridad puede proporcionar estructuras y límites que ayudan a los personajes a enfrentar las dificultades. En resumen, en la película La mascota siniestra se pueden identificar factores protectores como el vínculo familiar y la presencia de figuras de autoridad. Estos factores pueden desempeñar un papel importante en la protección y el bienestar de los personajes en medio de circunstancias adversas. Como factores de riesgo podemos observar ambiente de familia disfuncional. León y Úrsula crecen bajo un ambiente familiar en el que su padre se muestra distante y su madre sobreprotectora. Este aspecto fueron posibles bases para la formación de problemas psicológicos. Padres ausentes. León y Úrsula cuentan con un padre presente físicamente pero ausente emocionalmente. La falta de la presencia emocional en los niños contribuye a que se encuentren vulnerables ante problemas psicológicos. Escasos apoyos sociales. Dentro de la película notamos que Leo y Úrsula se encuentran con una red de apoyo de iguales. Este ambiente en que ellos proporcionan el aislamiento emocional. Obsesión y trastornos mentales. León desarrolla una serie de comportamientos como la manipulación, la estrecha obsesión y la línea difusa entre la fantasía y la realidad.
responsabilidad y compromiso ético del psicólogo frente al diagnóstico. Desde el enfoque diagnóstico, evaluación psicométrico, es decir, el modelo médico aplicado a la conducta anormal, se entiende como enfermedad mental. El postulado básico de ese modelo establece que una proporción significativa de los problemas psicológicos deben clasificarse como enfermedades mentales y que cada trastorno mental constituye una identidad claramente identificable con características clínicas que constituyen síndromes cualitativamente saludables. Esto lleva a la creación de sistemas de clasificación para crear diagnósticos fiables.